de alguna manera este gobierno se ha fumado una parte de esa y no la ha aprovechado en la medida que podía aprovecharla. ¿Vos coincidís con esto o tenés reparos sobre qué puede pasar en el contexto internacional y que eso condicione además el horizonte que hoy tiene la economía argentina, si es que lo tiene? Sí, eso sería en términos de hipótesis. O sea, ¿qué podría pasar, por ejemplo, si Estados Unidos empieza a subir la tasa de interés y los capitales que van entrando se van? ¿Qué podría pasar si China...? Que además eso no es no es hacer futurología, digamos. No. A los niveles que está, Estados Unidos va a subir la tasa de interés. Esto hay que aclararle a la gente. Más bajo de lo que está no puede estar, con lo cual es como diría bienaventurado Serrat, ¿no? Bienaventurado lo que está en el fondo del pozo, porque a partir de ahí solo te queda crecer. Uno es la tasa de interés, o sea, el costo del dinero en el mundo. El otro es China. China ya está preocupado por la inflación y hay que ver qué medida toma. ¿Va a enfriar la economía y por lo tanto va a bajar la demanda de productos? Es un interrogante. Y el otro es casi una certeza, que es cuándo y cuánto devalúa Brasil. ¿Sí? O sea, el gobierno me da gracia porque a mí consiguió la promesa de que Dilma Rousseff le va a avisar antes si devalúa. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno si le avisan? Nos iban a avisar antes también, la última devaluación de Brasil. Nos iban a avisar también, supuestamente. Bueno, pero ¿qué van a decir? ¿A los botes? O sea, yo lo que veo es poca preparación. Eso todo en el terreno de hipótesis. Pero si quieres, déjame ir un poco antes, que no es el ruido que me hace el modelo, sino que son las debilidades para mí hoy estructurales. Les digo, estamos con crecimiento del 8% anual, desde el 2003 para acá, más o menos. Muy fuerte. Absolutamente. Por suerte. El desempleo está a niveles bajos, si no es el 7% del INDEX, era el 9%, el 10%, para Argentina está relativamente bajo. Ahora, la pobreza está arriba del 20%, para la Iglesia está en el 30%, para las consultoras estará en el 25%, para Artemio López, que es un hombre de gobierno, está arriba del 20%. El PBI per cápita es prácticamente el mismo, lo que ganamos los argentinos es casi lo mismo que lo que ganamos en la convertibilidad. La situación, medidos en moneda dura, decimos, en dólares. En dólares. La situación de la inflación, ni hablar. Tomemos la del INDEC, no hablemos de ninguna otra, 11%. Es la inflación, la segunda inflación más importante de América Latina. Aún con los números oficiales. Con los números oficiales. No hablemos del 20%. ¿Y querés que te dé un agravante? El grueso de eso es alimentos y bebidas. Claro. Tengo que ir a un corte y después seguís con esta enumeración. Y te voy a decir, te voy a preguntar, ¿de dónde partió la idea de hacer el libro y a quiénes convocaste o con quiénes cruzaste idea precisamente para plasmarlo? Pero eso en el próximo bloque. Dueñotronic, de Banco Hipotecario, Home Banking, Banca Telefónica y muchas cosas más. 0810-999-4476. www.hipotecario.com.ar. MAE, el mercado electrónico de bonos y moneda extranjera más grande de la Argentina, con más de 80.000 millones de dólares operados por año. 10 tipos de operaciones ajustadas a las necesidades de sus inversores. Y la transparencia y seguridad que ofrece uno de los sistemas de transacciones más avanzados del mundo. Consulte a su banco o a los más de 80 agentes MAE a su servicio. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822-20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Martín, déjame repasar entonces algo de lo que hablábamos en el primer bloque. Entonces, la situación es que la economía está en un buen momento, pero tiene cuentas que tarde o temprano va a tener que saldar y que sería mejor que se vayan saldando antes de que las circunstancias nos obliguen a ello. Acá en este programa siempre abogamos porque los ajustes en el sentido de los cambios. Totalmente. Y la readaptación las haga el gobierno antes que el mercado, porque cuando lo hace el mercado son mucho más costosos. Un ejemplo es la política de
de lo que ha pasado con la carne en Argentina. Fíjate, el ajuste finalmente lo hizo el mercado, ahora se va a recomponer simplemente por incentivo de precios el stock ganadero, y seguramente los que quedaron, siempre decimos, los que quedaron fuera del mostrador no son los argentinos más pudientes, sino son los menos pudientes, lo que va todo en contra de lo que dice el gobierno en su discurso, digamos. Pero yo te planteaba esta cuestión, concatenándonos con tu anterior libro. Hay un beneficio además que ha tenido la economía argentina. ¿Podemos decir que la maldita herencia ya no existe? ¿O dejó de ser un problema? Quiero decir la deuda. La deuda hoy pública, la verdad que el gobierno puede mostrar muy buenos indicadores en términos de lo que debe el país versus lo que produce. Sin duda es uno de los mejores momentos de la historia. Además, la carga de intereses, o sea, lo que tiene que pagar en los próximos años el país es muy bajo, es cerca del 2% de lo que produce el país, así que la verdad que no diría que se terminó, porque el tema de la deuda siempre puede pasar alguna coyuntura en la cual el gobierno, por ejemplo, está tomando todo este tema de los juicios previsionales que no está pagando. Recordemos lo que pasó en los 80, que después tuvo que haber toda una consolidación a principios de los 90 por ese tema. De ahí vinieron los bonos de consolidación. Claro. ¿Qué va a pasar con el tema de la deuda ajustada por inflación? ¿En algún momento la van a sincerar o no? Digo, no me queda claro, pero es toda deuda que en todo caso se está escondiendo bajo la alfombra, y no sé si eso puede impactar o no. Hoy no es un problema, hoy la maldita herencia, digamos que está muy atenuada. Vos, cuando comenzaste esta charla, hablabas de los pilares, que algunos pilares se habían agotado. ¿Cuáles eran esos pilares de este modelo y cuál decís que está agotado? Bueno, el tipo de cambio flexible que marcó la rapidísima recuperación de la Argentina. Recordemos esos días tan terribles de fines del 2001, principios del 2002, que no sabíamos qué pasaba al día siguiente. Argentina, a partir del 2002, creo que la única frase que se le cumplía a Duhalde es: vamos a salir rápido o vamos a estar en plena recuperación. A fin del 2002 ya estaba creciendo el país. Y el segundo semestre creció, sí. Absolutamente, con lo cual eso se debió básicamente al tipo de cambio flexible, a la capacidad ociosa, es decir, la capacidad que tenía la economía para crecer, y esas dos cosas hoy me parece que están bastante agotadas, porque el tipo de cambio está atrasado. Los más opositores te dirían que está como el 1 a 1, yo no creo, pero sin duda tiene un atraso por la inflación. Es decir, somos menos competitivos, y por otro lado la inversión ha llegado a un tope, digamos, importante, por el cual hay muchos sectores que están produciendo casi en su capacidad plena, y estamos viendo que todo el mundo quiere ver a ver si gana el gobierno o no gana el gobierno, para en todo caso ampliar sus plantas. En el modelo social, digo, la Argentina bajó de una pobreza y un desempleo del 60 y el 30% rápidamente al 10-15%, y hoy de nuevo estamos mucho peor. Desde el 2007 para acá estamos mucho peor, y eso tiene un nombre nada más, que es la inflación. Digamos, ni hablar del tema de la desigualdad, que en eso Argentina no mejoró. Básicamente por la reasignación de recursos, de hecho, que provoca la inflación, ¿no es cierto? Digo, porque aquel que consume paga más impuestos seguramente que el que tiene capacidad de ahorro. Absolutamente. Porque Argentina tiene una estructura tributaria bastante regresiva en ese sentido. Sí, pese a que nos quejamos de algunos de cómo está, bueno, los que peor la sufren sin duda son los que están afuera del sistema, ¿no? El 21% del IVA. Martín, ¿de dónde surge la idea de hacer este libro? ¿Qué era lo que le querías decir? ¿Qué es lo que le querés decir al lector? Dos cosas. Uno, que la crisis económica tuvo una raíz política, que la estamos viendo hoy en las elecciones, cuando vos tenés que entrevistar seguramente semana por semana a los candidatos, y después ni te acordás seguro de qué espacio político es. O sea, superamos sin duda la crisis económica, pero no superamos nunca la crisis política del 2001. La fragmentación... En el sentido de la disgregación de los partidos políticos y de la representación. Absolutamente, y el que se vayan todos, ¿te acordás de hace 10 años?
no se fueron todos, pero tampoco se quedaron, como me dijo alguno de los entrevistados, porque la verdad es que hoy hay liderazgos individuales, hay caras, pero no hay partidos. Y eso a mí me parece peligroso en el sentido que yo creo que el gran acierto del país político en el 2002 fue que se dieron cuenta que la Argentina estaba en un estado terminal y entonces junto con Duhalde estaba el radicalismo, estaba el Frepaso, estaba la gran cantidad de partidos políticos del Parlamento. Y gracias a eso me parece que Duhalde puede llegar a una transición ordenada y Kirchner por eso fue presidente.